Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia que tendrá lugar esta tarde. Mi nombre es Samuel Arenas, soy el director de cliente digital en Cellbank by Singular Bank. Esta tarde tenemos a Victoria Torres de nuevo, la tuvimos la semana pasada. Si alguno de ustedes no vio la presentación, puede localizarla en YouTube. Para verla tendremos la parte 2, la sesión que tendríamos hoy. Comentarles el funcionamiento de la sesión. Tendremos primero una ponencia de 30 minutos aproximadamente por parte de Victoria Torre, donde nos explicará la temática que tratamos hoy, y posteriormente tendremos otros 30 minutos o el tiempo que haga falta para responder las preguntas que ustedes quieran formularnos. Las preguntas las pueden formular a través del chat que tienen a través de esta plataforma. Recordarles simplemente que al final les enviaremos por mail una encuesta les pedimos por favor que la completen porque es importante para nosotros conocer cómo lo estamos haciendo y tener la respuesta de los clientes. Y comentar por último que la sesión se graba en vídeo y se enviará mañana mañana posiblemente la podrán tener en su buzón de mail por si en algún momento dado quieren repasar algún punto concreto o quieren ver alguna de las páginas, detenerse más detenidamente, pues la tendrán grabada en vídeo para poder verla tantas veces como deseen. Sin más, doy la palabra a Vicky. Vicky, adelante. Muchas gracias, Samuel. Efectivamente es la parte 2, lo que pasa es que he dejado algunas diapositivas de la primera sesión pues precisamente para enlazar, y aunque espero que haya algunos ponentes que nos hayan repetido, pues para aquellos que a lo mejor se incorporan de cero, sí que había querido volver a hacer un pequeño recordatorio de lo que estuvimos viendo en la primera sesión. Antes de empezar, vuelvo a repetir lo mismo que dijimos en la primera conferencia. En esta sería súper interesante poder hacerlo en persona, porque lo haríamos en un formato totalmente distinto de preguntas, respuestas, preguntando a la gente cuál es la opinión que tiene. Entonces, sí que habíamos pensado que la tercera parte podríamos incluso hacer algunos pequeños cuestionarios. Entonces, hoy para probar, si nadie se anima no pasa nada, pero para probar sí que vamos a hacer en un momento de la sesión que va a haber un par de disyuntivas. Como tenéis un chat, si queréis poner la respuesta, pues fenomenal, y así la vamos evaluando y vemos si funciona correctamente para la tercera e intentamos hacer algo un poco más interactivo. Otra de las cosas que os queríamos contar es que efectivamente, como siempre os decimos, nos resulta muy útil que después de la conferencia la valoréis. Y esto ya es independiente de que os parezca mejor el soporte visual, el ponente. Lo más importante es que nos expliquéis cuáles son vuestros intereses. Yo agradezco muchísimo porque de la sesión pasada nos disteis muchísimo feedback, nos disteis muchísimas ideas y las hemos recogido todas. Nos pedisteis cursos de perspectivas de mercado, sobre productos, sobre mercados de fondos, ETFs, diversificación, megatendencias, digitalización, ESG, modelos de inversión en bolsa. Nos habéis dado unas ideas muy interesantes para llevar a cabo en las siguientes sesiones. Así que os lo agradecemos en el alma. También, con respecto a los comentarios que hicisteis la semana pasada, por ejemplo, hay una que nos ha parecido muy interesante y que yo creo que como vamos a tener tiempo, lo vamos a incorporar en la última sesión. Echasteis en falta dar algunas pautas sobre la disciplina en el momento de comprar y vender. Pues recogemos el guante y en la última sesión voy a modificar un poco el esquema que había y vamos a meter algunos aspectos que tienen que ver con la disciplina en el momento de comprar y vender. Y luego también os habéis hecho un comentario sobre, a algunos os pareció un poco básico. Es cierto, tenemos conferencias de muy distinto corte. Por ejemplo, a continuación de las clases de psicología vamos a tener otras mucho más avanzadas. Intentamos combinar para que sean accesibles a todo el mundo. Y también nos hiciste una sugerencia porque a lo mejor nos quedamos con la idea en la primera sesión de que estos errores solamente lo comete la gente que es inexperta y no es así. Si transmitimos esa idea, no es cierto. También hay inversores con muchísima experiencia que suelen cometer errores a la hora de invertir por estos sesgos que existen en el mercado y que forman parte intrínseca de la psicología de la inversión. Y luego, ya por último, sí que nos hicisteis una consulta de forma reiterada acerca de qué es lo que pensábamos sobre la estrategia de Google a la hora de invertir,
Y al final, bueno, pues la respuesta a lo mejor no quedó clara, o yo no supe explicar o no supe entenderlo de todo. Simplemente decir que efectivamente Bogle es uno de los padres de la gestión pasiva y tenía muy claro cómo se podían evitar estos sesgos psicológicos del mercado con las pautas que él daba, que efectivamente era, pues como bien nos apuntaba uno de los oyentes, haciendo una distribución acorde de determinados tipos de activos y en función de la tolerancia al riesgo, y sobre todo lo que decía es que como hay tantos factores psicológicos en el mercado, es verdad que enlaza un poco con lo que estábamos hablando, al final lo que tiene que hacer el inversor muchas veces es simplificar. Y él consideraba que simplificando lo podía hacer a través de esta gestión pasiva. Y la verdad es que, bueno, no se le puede objetar nada porque es uno de los grandes creadores de la gestión pasiva. Nosotros particularmente seguimos estando un poco más cercanos a la gestión activa, y de esto podríamos hablar largo y tendido porque, bueno, pues hay quien considera que a largo plazo batir a los mercados es algo muy complicado. Pero si queréis, pues lo que hacemos otro día es centrar una sesión en gestión activa versus gestión pasiva y nos podemos centrar en todas las teorías y todas las enseñanzas que nos dejó Bogle, que fueron muchas. Y sin más, ya sí que vamos a empezar. Para aquellos que no estuvieron en la primera sesión, de forma muy breve, vamos a comentar qué es lo que se vio. La primera pregunta que nosotros hacíamos era que si efectivamente cuando estamos invirtiendo en bolsa lo que nos tenemos que preocupar es de saber mucho. Tenemos que ver todos los días qué ha pasado, leyendo pues las noticias en internet, tenemos que mirar los datos que han salido macroeconómicos. Pues evidentemente esto es importante y es uno de los aspectos que van a hacer que la economía se mueva en un sentido o en otro, y muchas veces las bolsas también tengan este reflejo. También decíamos que otro de los aspectos que a lo mejor pueden mover los mercados es todo lo que tiene que ver con las estimaciones. Oye, ¿qué previsiones tenemos de cara al futuro? Pues efectivamente esto también tiene que ver. Y luego nos centrábamos ya en otro aspecto que muchas veces no tenemos en cuenta. Probablemente si preguntáramos a mucha gente, ¿tú qué crees que mueve los mercados? Pues diría los dos primeros, pues los datos, las estimaciones, y a veces nos olvidamos un poco del sentimiento de mercado. Y nosotros creemos que de verdad es muy importante y que tiene muchísima influencia. ¿Por qué? Porque al final, si el mercado está optimista, si está pesimista, si piensa que va a subir, muchas veces hay unas fuerzas en los mercados que es muy difícil hacerle frente. Y poníamos el ejemplo de una economía que está recuperándose, estamos viendo datos positivos, pero al final, si lo que tenemos es mucho miedo a que haya una recaída, pues nos va a dar igual los datos. Es que no nos vamos a hacer caso, porque nuestro sentimiento es negativo. Y al final, el mercado se compone de inversores, y si todos los inversores están negativos, ir en contra de las tendencias del mercado a veces es muy complicado. Y al final estos indicadores, este sentimiento de mercado, lo que intenta es decirnos hacia dónde puede ir la bolsa en función de lo que están pensando las personas que están participando en él, las personas que están comprando, las personas que están vendiendo. Si esto fuese tan sencillo, pues todo el mundo ganaría y perdería en bolsa. Al final es verdad que no es tan sencillo y muchas veces estos sentimientos de mercado funcionan mejor en situaciones muy extremas de mercado. Es decir, cuando hay una euforia absoluta o cuando hay un momento de miedo absoluto, es cuando mejor funcionan estos indicadores. Veíamos también este pequeño gráfico como un ejemplo de lo que estábamos diciendo anteriormente. Este índice se elabora con una serie de indicadores que lo que intenta es evaluar si los inversores en el mercado están en un momento de miedo extremo o de optimismo extremo. Y como decíamos, bueno, esto no se hace sin más con datos que se le ocurre a CNN, sino lo que se intenta medir es, pues, por ejemplo, si se está pidiendo muchos bonos high yield, porque si hay mucha demanda de bonos high yield que son de alta rentabilidad y con riesgo alto, significa que puede haber optimismo en el mercado. Por el contrario, si lo que están haciendo los inversores es irse a activo refugio, a bonos del gobierno, pues entonces podemos entender que hay bastante miedo en el mercado. También se mira, por ejemplo, cuál es la diferencia la amplitud, los huecos, los spreads, las horquillas que hay entre las compras y las ventas. Si ya es muy amplio, estamos hablando de un mercado muchísimo más volátil, en el que está mucho más polarizado aquellos que están positivos con los que están negativos. También lo que hace es mirar cómo está el mercado en relación a los máximos que ha tenido las últimas semanas. Y todo esto nos va dando una pauta. Entonces, si podemos llegar a averiguar si estamos en momentos malos de mercado o buenos, nos puede dar también algunas pautas para decidir si es el momento de entrar o salir en el mercado. Aquí después intentábamos resumir qué es lo que vamos a ver en estas dos sesiones.
Al final, por un lado tenemos lo que es la psicología del comportamiento. ¿Qué influye en los mercados como veíamos anteriormente? Bueno, pues intentar, esa psicología del comportamiento financiero lo que intenta es medir en qué estado están esos participantes del mercado que compran y venden, en qué momentos psicológicos están, si están positivos, si están negativos, si están comprando más, si están intentando comprar, por ejemplo, opciones call, que son opciones compradoras. Esto es un signo de optimismo. Por si contrario, están haciendo ventas de activos en el futuro. Pues esto significa que están negativos ahora y que además están negativos de cara a un periodo de tiempo determinado vista. Y al final, bueno, pues lo que hace esta psicología del comportamiento financiero es reconocer que aparte de los datos y de las estimaciones, el factor humano influye en cómo se mueven las bolsas. Y si somos capaces de predecir pues, estas emociones, pues posiblemente podamos también, como decíamos antes, sacar partido a los mercados. Y después teníamos la economía conductual, que al final lo que te dice es que los mercados, por mucho que nosotros queramos, no son siempre racionales. Muchas veces consideramos que un mercado debería estar más infravalorado, pero en cambio sigue subiendo. La economía va fatal y estamos viendo que una determinada bolsa está subiendo y nos preguntamos por qué. Y un ejemplo claro, no sé si lo poníamos en la sesión pasada, pero podría ser el mercado americano, porque si el año pasado hubiéramos analizado qué es lo que estaba pasando, decíamos, madre mía, Estados Unidos con unos niveles de contagio elevadísimos, con una caída importante de su economía que no se había visto desde la Gran Depresión, con unos índices de paro que se habían duplicado y aún así las bolsas no es que estén subiendo, es que están en máximos históricos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues evidentemente que muchas veces los mercados no son racionales o que están anticipando cosas que no somos capaces de ver. Al final esto pasa porque muchas veces nosotros lo que estamos haciendo es pagar por los activos no por lo que vale, sino por la percepción que tenemos del valor. Y esto lo vemos muy claro siempre que ha habido burbujas en los mercados. ¿Por qué se pagaba tanto dinero? Si todos conocemos la crisis de los tulipanes por los tulipanes, ¿por lo que valían o por lo que el mercado estaba percibiendo que valían? Por ese sentimiento del mercado que pensaba que ese mercado iba a ser eterno y que el mercado de los tulipanes, los bulbos iban a estar siempre creciendo. Pues muchas veces, efectivamente, los mercados, como decíamos, se comportan de una manera irracional. ¿Y por qué se comportan de una manera irracional? Porque al final las personas que están en el mercado son humanos, compran y venden. Igual que a veces nos comportamos de forma irracional en nuestra vida personal y llevamos a cabo pues, acciones que nos sorprenden a nosotros mismos, pues estas mismas pautas se dan también en los mercados. Entonces, cuando hay un gran número de personas que están comprando y vendiendo y muchos de nosotros compartimos los mismos sesgos, esto lo que te genera son muchas veces ineficiencias en el mercado. Ineficiencias en el mercado que las podemos entender de un modo positivo, porque estas ineficiencias también nos generan oportunidades. Si pensáramos en un mercado absolutamente eficiente, todo esto no serviría de nada. Es decir, si las acciones de una compañía que se os ocurra tienen que valer 10 y valen 10, pues ahí no hay oportunidad de intentar sacar un partido a esa acción, porque en todo momento los mercados son eficientes y reflejan lo que tienen que reflejar. Pero en cambio, cuando estamos hablando de movimientos que son ilógicos, pues ahí es donde muchas veces los inversores pueden llegar a sacar oportunidades. Y como decíamos también el otro día, al final, todas estas teorías de la economía conductual se basan en una cosa, y es que somos humanos, que cometemos errores, que tenemos emociones y que pues de toda la vida esto ha hecho que los comportamientos de los mercados no sean racionales y que por tanto se generen burbujas y se generen oportunidades de inversión. No sé si recordáis también que ya entrando en materia lo que hicimos fue dividir en 4 los errores que se podían cometer al invertir. Y la semana pasada estuvimos viendo los primeros, lo que llamamos errores por autoengaño. ¿Por qué se producían estos errores por autoengaño? Pues porque muchas veces no somos críticos con nosotros mismos y muchas veces no valoramos correctamente la información que tenemos. Pensamos que tenemos más información que los demás, pensamos que nunca nos vamos a equivocar y que los demás sí se van a equivocar.
Y aquí, en este caso, pues había varios tipos de errores. Pues, por ejemplo, la contabilidad mental, que era valorar más el dinero que nos había costado poco conseguir. Pues, por ejemplo, si me había tocado la lotería, lo valoraba menos y lo dilapidaba más que si lo había conseguido con mucho esfuerzo. Y decíamos que no, que tendríamos que tratar el dinero de la misma manera. También el exceso de confianza, tanto en nuestros conocimientos como en la capacidad que tenemos de acertar. Este es otro error por autoengaño. Otro error por autoengaño era el exceso de optimismo, que es muchas veces innato al ser humano. Siempre pensamos que lo que pasa malo es por mala suerte, pero que lo bueno pues tiene que estar por llegar, y muchas veces minimizamos las cosas malas que nos pueden pasar. Parece que siempre le van a pasar a otros y no a nosotros. Luego también el sesgo de ilusión de control, el pensar que podíamos controlar todo lo que pasa en los mercados, ignorando esos sesgos que existen. Y por último también hablábamos del sesgo del presente, que era muchas veces primar el beneficio a corto plazo y no tener tan en cuenta que muchas veces tenemos que hacer una planificación adecuada y mirar también en el largo plazo. Y hoy lo que vamos a ver van a ser el segundo grupo de errores, los errores por miedo. Y ahí, como vemos, bueno, pues entonces ya vamos a entrar en esta parte, ¿por qué a grandes rasgos se dan estos errores por miedo? Bueno, pues muchas veces pues porque, como pone ahí, somos muy resistentes al cambio. Y esto muchas veces lo que nos hace es temer a lo desconocido. Tememos a lo desconocido y nos hacemos muy conservadores. Y además también somos conservadores en nuestras convicciones, porque muchas veces nos cuesta mucho haber llegado a la convicción, entonces nos cuesta mucho cambiar. Somos muy impacientes en el corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cómo se manifiesta a la hora de manifestar estos errores por miedo? Bueno, pues para empezar, esta impaciencia a corto plazo. Hemos hablado de la importancia que tiene a veces la necesidad de tener una estrategia. ¿Y cuántos inversores no tienen esta estrategia? Incluso a veces, bueno, pues dicen que la tienen, empiezan a invertir y dicen, no, bueno, sí, yo soy un inversor a largo plazo. Si somos un inversor a largo plazo, ¿por qué me preocupa si tengo una pérdida la semana que viene? Pues no debería ser así. Si yo de verdad soy un inversor a largo plazo y tengo una estrategia, no debería preocuparnos. Pero al final no. ¿Por qué? Pues porque cuando estamos perdiendo, muchas veces nos olvida que tenemos un perfil arriesgado y se nos olvida que acabamos de decir que somos inversores a largo plazo. Bueno, pues esto es una de las primeras cosas que deberíamos controlar, ese miedo a las pérdidas. Luego también, bueno, pues otro tema importante aquí es, esto enlazaría, en cierto modo, con uno de los sesgos que veíamos el otro día, que era ese sesgo del exceso de confianza, que esto está relacionado con el hecho de que somos muchas veces conservadores en nuestras convicciones. Muchas veces, cuando nosotros hemos tomado una decisión de que vamos a comprar una determinada acción, la compramos porque pensamos que va a subir en el mercado. Muchas veces no nos planteamos la posibilidad de que efectivamente nos podamos equivocar. Y por eso también muchas veces nos fijamos mucho en el corto plazo y no en el largo plazo. ¿Por qué pensáis cuando decimos aquí que tenemos muchas veces miedo a lo desconocido? ¿Por qué pensáis cuando se hace un perfil a un cliente? Hay una serie de preguntas y una de las preguntas que se le hace para evaluar el nivel de riesgo que tiene y para evaluar los productos que se le pueden recomendar, una de las preguntas que se le hace es si ha invertido previamente en activos financieros, que si tiene experiencia previa en activos financieros. Alguien podría pensar cuando le hacen el test, bueno, ¿y qué más da? Si yo soy un inversor arriesgado, o al revés, ¿por qué me preguntan que si tengo experiencia previa con las inversiones? Bueno, pues porque muchas veces, precisamente, nos da miedo lo que no conocemos. Un inversor que no tenga experiencia previa y que se meta en un momento de mercado como el año pasado, pues muy probablemente no vuelve a entrar, porque se asusta nada más entrar, se encuentra con unas pérdidas brutales, con un mercado que no entiende que está cayendo, en algunos casos, o que ha tenido caídas muy bruscas en determinados momentos muy cortos de tiempo y probablemente no vaya a entrar. En cambio, los inversores que tienen una experiencia previa ya conocen todos estos mercados. Ya han estado en un ciclo alcista, han estado en un ciclo bajista y tienen ese cierto conocimiento de cómo pueden evolucionar las inversiones. Entonces, muchas veces, para evitar este miedo, muchas veces es importante tener esa experiencia previa, haber podido vivir en distintas circunstancias de mercado. Y luego aquí a nosotros nos gustaría hacer una pregunta, y es, muchas veces nos da miedo las caídas,
pero y entramos en mercados cuando a lo mejor están subiendo muchísimo. Y aquí la pregunta sería, ¿qué nos tendría que dar más miedo? ¿Comprar en momentos en los que ha habido caídas muy pronunciadas o comprar cuando hay un mercado absolutamente eufórico? Pues muchas veces, si lo pensamos con frialdad, nos debería dar más miedo entrar en un mercado que lleva muchísimo tiempo subiendo. Pero lo cierto es que no lo hacemos. Y esto tiene mucho que ver pues, con todo lo que estamos hablando, con esos errores que cometemos y con ese sesgo que tenemos y con esa intolerancia que muchas veces tenemos a las pérdidas. Veíamos también la semana pasada, relacionado con lo anterior, este pequeño huevo de Costolani, que nos hablaba de cómo se podría trasladar a cada momento de mercado ese sentimiento de los inversores. Y al final, casi todos los ciclos de mercado, da igual en qué lugar geográfico, da igual en qué momento, da igual qué crisis haya habido. Muy probablemente hayamos pasado por todos estos efectos. Estamos en un mercado en los que, cuando estamos aquí en el apartado de rendición, han caído muchísimo. Y cuando están en este momento de rendición es cuando muchos inversores deciden que, bueno, es el momento para empezar a entrar. Y luego, pues poco a poco las acciones van subiendo y empezamos a estar en un estado de esperanza, empezamos a estar optimistas. En todo este mercado nos encontramos con que las acciones están subiendo. Y aquí nos encontramos estos sesgos que luego ya estuvimos desgranando y vamos a seguir desgranando. En esta fase de mercado es cuando hay una excitación absoluta. Y precisamente en este punto, en el de euforia, como decíamos anteriormente, es cuando tal vez deberíamos tener más miedo como inversores, porque después de esa euforia lo único que nos cabe es tal vez ver caídas en los mercados. ¿Cuándo van a llegar? Pues no tenemos ni idea, pero evidentemente van a llegar. Y muchas veces aquí, que es cuando estamos rendidos en un momento de pánico, es cuando a lo mejor si somos capaces de controlarlo sería el momento adecuado de entrar. Al final entonces lo que hace Costolani es dividir el mercado en estas tres fases y lo que intenta es decirnos qué tipo de emociones nos podemos encontrar en cada uno de ellos y cómo podríamos llegar a controlarlas. ¿Por qué tenemos tanto miedo a las pérdidas? Y además hay un hecho que es muy curioso y es que nuestro comportamiento no es el mismo cuando estamos teniendo ganancias que cuando estamos teniendo pérdidas. Y esto es lo que se conoce como sesgo de aversión a las pérdidas. Muchas veces tenemos aversión al riesgo cuando estamos ganando, pero en cambio no nos importa asumir riesgo cuando hay pérdidas. Vamos a intentar explicar esto. Vamos a imaginaros lo que os decía anteriormente. Si queréis y Samuel puede ver el chat, intentad contestar a estas preguntas. Con que contesten 2 o 3 es para ver un poco cuál es vuestra impresión. Imaginad que os dan 2 posibilidades de perder dinero. La primera probabilidad es, tenéis el 100% de probabilidad de perder 80 euros. Y luego, la otra posibilidad es el 80% de probabilidad de perder 100 euros y solo un 20% de perder 0 euros. Todos los casos que os pusimos la semana pasada y los que os vamos a poner esta son casos reales que se han hecho con estudios con muchos inversores. ¿Qué pensáis que se contestó de manera mayoritaria? ¿Cuál de las 2 opciones cogeríais vosotros, la primera o la segunda? No sé si alguno quiere contestar. Bueno, pues os lo digo yo, si no... De momento no haya contestado. Nada. Luego lo intento otra vez. Si con el chat alguien quiere poner su opinión, pues fenomenal. Así la recogemos y vemos un poco qué es lo que piensan los oyentes. Pues la respuesta que se dio mayoritariamente fue la segunda. Fijémonos que en la primera tenemos un 100% de probabilidad de perder 80 euros. Con la segunda probabilidad podemos llegar a perder el 100%, pero nuestra mente ve ese 20%, que es una probabilidad pequeña, de perder solo 0 euros y automáticamente nos vamos a esa opción. ¿Por qué? Porque muchas veces nos afectan más las pérdidas que las ganancias y luego lo vamos a ver porque esto está cuantificado. Normalmente se dice que duele más 2,5 veces el perder que disfrutar una ganancia que es similar, ¿vale? Luego creo que está puesto un poco más adelante, pero nos duele muchísimo más perder 1000 que la satisfacción, la comparación con la satisfacción que nos daría ganar 1000 euros. Y luego, han respondido 4 personas, 4 clientes, la segunda y 1 la primera.
Pues más o menos va en línea con las encuestas que se suelen hacer. La mayoría responde con la segunda por esto que acabamos de ver. Porque en el momento que vemos una pequeña probabilidad de no perder nada, es a la que vamos. O sea, tenemos muchísimo más miedo a esas pérdidas que el aprecio que tenemos a conservar esas ganancias. Y esto, que puede parecer pues un poco absurdo, tiene muchísimas repercusiones a la hora de las decisiones que tomamos para invertir. Por ejemplo, ¿cuántos inversores cuando empiezan a invertir se preguntan si el activo que están comprando es capaz de batir la inflación? Incluso si a alguno se lo preguntas, oye, mira, estás en este tipo de producto que no es capaz de batir la inflación, te dice, ah, pero es que esto es una inversión segura. Y la respuesta es, no, no, lo que es seguro, y no hay nada más seguro, es que estás perdiendo con ella. Porque estás perdiendo el valor adquisitivo de estar por debajo de la inflación. No hay nada que sea una pérdida más segura que esa. Luego imagina que compramos la acción más arriesgada del mundo. Pues hay una probabilidad inferior de perder. A lo mejor puedo perder más, pero lo que es seguro es que si yo tengo una inversión que no me da ni la inflación, eso es pérdida segura, siempre. Pero en cambio nos sentimos muchísimo más seguros con determinados tipos de activos porque por lo menos tenemos controlado cuánto sería lo máximo que podríamos llegar a perder. Y luego, esto, evidentemente, todo lo que estamos hablando, todo este campo de la psicología, tiene también sus estudios no solamente en las finanzas, sino que se extrapola a nuestra vida cotidiana. ¿Por qué muchas veces gastamos muchísimo en rebajas? Porque tememos la oportunidad de perder la oportunidad de comprar a un precio más barato. Muchas veces no valoramos si necesitamos ese jersey o esa camisa. Simplemente el miedo a perder la oportunidad nos lleva a comportarnos muchas veces de una manera irracional. Y esto pasa exactamente igual en el mercado financiero. Y de ahí que muchas veces lo que tengamos es la generación de burbujas en los mercados, porque está subiendo todo y tenemos ese miedo a perder la oportunidad, no nos queremos quedar atrás y lo que hacemos es comprar en momentos que son inoportunos. Aquí, siguiendo con lo mismo, podríamos decir que muchas veces podemos pensar que los mercados son racionales, volviendo al anterior, pero es que no lo son. Es que hay muchísimos factores que afectan a nuestra conducta. Y seguimos con el sesgo de aversión a las pérdidas. Esta es otra situación. Esta hay que pensarla. Situación 1. Nos regalan 1.000 euros. La recibimos de forma segura. Ya los tenemos en nuestro bolsillo. Pero ahora nos dan a escoger entre una de estas dos opciones. Puedes ganar 500 euros más de forma segura, es decir, 500 adicionales garantizados, o 1.000 más con una probabilidad del 50%, es decir, con el 50% de probabilidad vas a obtener 1.000 euros adicionales, pero con el otro 50% de probabilidades te vas a quedar solamente con los 1.000 del principio. ¿Vale? Esta es la situación número 1. La situación número 2, nos regalan 2.000 euros, ya los tenemos, y ahora nos dan a escoger. ¿Puedes perder 500 de forma segura? Siempre. O puedes perder 1.000 con una probabilidad de 50, pero con el otro 50 no vas a tener pérdida. Si te quieren contestar rápido igual un par de clientes, ¿qué se elegiría en la primera situación y en la segunda? Lo estoy vigilando. Mientras contestan, si contesta alguno, diremos que en realidad las dos situaciones son idénticas. Porque en el primer caso, si cogemos la opción A, en los dos casos la probabilidad de ganancia son 1.500 y la probabilidad, o sea, puedo llegar a ganar 1.500 y puedo llegar a quedarme con 1.000. Y en la segunda es exactamente igual. 2.000 menos 500 son 1.500 y puedo perder 1.000 y me quedo con 1.000. Con lo cual, si el mercado fuera racional y nuestras actuaciones fueran racionales, tendríamos que pensar que hemos elegido la misma opción en los dos casos, en la 1 y en la 2. Pues no es verdad. Siempre que se hace esta encuesta a los inversores, normalmente se elige la opción A en la situación 1 y la opción B en la segunda. Se asegura la ganancia en la primera y se arriesga la pérdida en la segunda. Entonces, ¿por qué estamos dando estas respuestas a situaciones que son aparentemente iguales? Bueno, pues muchas veces porque, como decimos, es esencial cómo nos presentan los datos y luego también porque hay otros aspectos que tienen que ver. En la situación anterior tendríamos que tener en cuenta que cuando estamos en una situación de ganancia, muchas veces ya lo tenemos. Como ya lo tenemos, pues preferimos siempre asegurar esa ganancia. Pero en cambio, cuando son pérdidas, somos mucho más arriesgados.
bueno, pues ya el dicho de perdidos al río, esto es absolutamente cierto. Entonces, muchas veces lo que hacemos es asumir más riesgo cuando estamos en pérdidas. Y luego hay otra cosa muy importante que es el efecto encuadre, que es lo que veíamos anteriormente. Depende muchísimo, mi decisión va a depender muchísimo de cómo me presenten la situación. Si me la presentan de forma diferente, mi respuesta va a ser totalmente diferente. Somos muy vulnerables al formato en el que nos presenten las circunstancias. Y luego muchas veces, que esto es un gran error, evaluamos las situaciones en términos de ganancia y pérdida, en vez de rentabilidad y riesgo. Y muchas veces no es así. No tendríamos que decir cuánto estoy dispuesto a ganar, porque si esa ganancia conlleva un riesgo excesivo, a lo mejor nos lo estaríamos pensando de otra manera totalmente distinta. Y al revés con el lado de las pérdidas. Entonces, muchas veces tendríamos que mirar cuánto quiero ganar, cuánto quiero perder, pero cuánto riesgo implica tomar cada una de estas dos situaciones. Y como decíamos anteriormente, pues nos duelen muchísimo más las pérdidas de lo que nos agradan las ganancias. Y esto nos hace también que tengamos estos sesgos de aversión a las pérdidas que muchas veces condicionan nuestra manera de comportarnos. Decíamos anteriormente que ¿por qué nos pasa esto? Bueno, pues entre otras cosas, por lo que conocemos como el sesgo de utilidad. Al final la utilidad es un concepto subjetivo. ¿Qué es lo que ocurre? Que no es la misma utilidad para todo el mundo. Lo que se dice muchas veces es que esta utilidad, este concepto de utilidad, va íntimamente ligada a la cantidad de bienes que tenemos previamente. Es decir, no es lo mismo ganar 1.000 euros para el que solo tiene un patrimonio de 1.000 euros que para el que tiene un patrimonio de 1.000.000 de euros previos. Por ponerlo de una manera muchísimo más sencillo, pensemos la utilidad que tiene, si tenemos mucha hambre, que alguien nos venda una patata, pues la utilidad es muy grande. Incluso llegaríamos a pagar un precio alto por esa patata. Por la segunda, pues ya no tenemos tanta hambre, pagaríamos menos. Y si al final lo que tenemos es un patatal, pues para nosotros la utilidad marginal de tener una patata más es absolutamente despreciable. Entonces, muchas veces, aunque la situación sea exactamente igual, habíamos visto que antes no la presentábamos igual, ¿vale? Pero si la presentáramos exactamente igual, teniendo en cuenta la utilidad, las respuestas que daría la gente serían también totalmente distintas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que muchas veces contestamos distinto porque no somos iguales. Vicky, la respuesta que hemos recibido, que ha sido amplia, muy repartida. Ha habido mucha gente que ha apostado por la A, por la B, no ha habido un sesgo claro. Claro, al final aquí lo que te dice el estudio es que muchas veces se contesta mayoritariamente en el primer caso a la A, pero en el segundo a la B, cuando deberíamos contestar en los dos a la A, si de verdad nuestro pensamiento fuera así. Pero como la pregunta se presenta de una manera distinta, muchas veces pues tendemos a asegurar las ganancias en el primer caso, pero cuando son pérdidas no nos importa arriesgarlas tantas. Entonces contestamos A en la primera y B en la segunda. Pero es por este sesgo de aversión a las pérdidas que estamos tratando hoy. Muchas veces, bueno, pues aquí tenemos dos efectos que se dan y que van relacionados con este sesgo, que es el efecto reflejo y el efecto dotación. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando ya hemos tenido pérdidas, nos han dolido un montón, las tenemos que asumir o no las queremos asumir y muchas veces lo que hacemos es asumir riesgo para intentar recuperarlas. Lo que queremos decir aquí es que normalmente somos mucho más arriesgados en las pérdidas que en los beneficios. Si tú le preguntas a alguien que ha perdido dinero, sería capaz de asumir un riesgo muy alto para intentar recuperar y llegar otra vez al punto de inicio. Y esto es un gran error. Muchas veces siempre se dice, lo que has perdido ya lo has perdido, lo tiene otro, porque al final la bolsa es un juego de suma cero. Lo que tú has perdido lo ha ganado otro. Entonces, acéptalo y empieza desde cero. ¿Por qué vas a asumir un riesgo del 25% para recuperar esas pérdidas, pero nunca tendrías un riesgo del 25% para tener una ganancia inicialmente? Entonces, esto deberíamos aplicarlo y deberíamos intentar eliminar esta disparidad y este engaño que nos hace tener nuestro cerebro. Y muchas veces esto lo podemos conseguir teniendo una estrategia clarísima de inversión, sabiendo cuál es lo que yo quiero, dónde quiero entrar, lo que quiero perder, qué rentabilidad quiero tener, qué riesgo quiero asumir y ser muy meticulosos a la hora de ejecutar esa estrategia. Y luego tenemos otro efecto que también es muy curioso, que es el efecto dotación, que influye muchísimo y es uno de los que nos hacen cometer muchísimos errores a la hora de invertir. Muchas veces lo que hacemos es valoramos en exceso lo que ya es nuestro. Cuando nosotros tenemos a veces un valor en la cartera y estamos perdiendo, nos cuesta la vida deshacernos de él. ¿Por qué? Pues porque muchas veces estamos valorando en exceso lo que ya es nuestro. Pensemos en una casa. Muchas veces cuando vamos a vender una casa, la ponemos por un precio al cual no lo compraríamos. ¿Y por qué? Porque la estamos sobrevalorando y la sobrevaloramos por muchos motivos.
porque ya la tenemos, porque hemos vivido cosas muy bonitas dentro de esa casa, porque la vemos desde un punto de vista subjetivo y por tanto le damos un valor superior al que ofreceríamos si tuviéramos que comprarlo. Este efecto es un efecto psicológico. Las personas lo que hacen es intentar atribuir a las cosas un valor adicional simplemente por el hecho de poseerlos y se sobrevalora todo lo que se tiene y se teme perderlo y por eso muchas veces un valor ha llegado a su precio objetivo y lo seguimos manteniendo en la cartera. Al final es muy importante saber que las cosas tienen que tener un valor objetivo y el valor subjetivo deberíamos intentar minimizarlo. Pero precisamente esta diferencia que hay entre el valor objetivo que tiene una acción y el subjetivo es de donde también muchas veces podemos sacar partido. Aquí, por ejemplo, se han hecho también muchísimos experimentos. Una persona le vende a otra una caja de vino, cada botella vale 5 euros y se hace el experimento de se vuelven unos meses a intentar recomprar esas botellas y se les ofrece $100 por cada una de las botellas en vez de los $5 que le había costado. Bueno, pues el que lo compró no las quiere vender, incluso sabiendo que va a ganar $95 por botella. ¿Por qué? Porque ya las tiene y las valora de una manera diferente. Y luego también, por ejemplo, hay otro experimento que es súper interesante. Se hacen 3 grupos de personas. El primer grupo son vendedores, el tercero son compradores y el segundo son compradores, vendedores y observadores. Los que son vendedores tienen que vender unas tazas y le dicen, puedes venderla entre $1 y $9. Y los que lo compran pueden comprar entre $1 y $9. Los que tienen la taza intentan venderla a un precio medio de $7. Esta es la media, unos más altos, otros más bajos. Y la media de los que quieren comprar, la quieren comprar a 3 euros. Esto significa que el que tiene la taza la valora más que el que la quiere comprar. Pero lo que es curioso es cuando llega el tercer grupo, el observador, y se le dice, ¿con qué te quieres quedar? ¿Con la taza de 7 euros o con el dinero, con los 3 euros? La mayoría dice que los 3 euros. ¿Por qué? Porque no tienen la taza, entonces no la valoran. Valoran mucho más los 3 euros que la taza, que en teoría le han dado un valor de 7 euros. Y esto ocurre por el efecto dotación. Aquí hay algunas frases que son bastante significativas de Costolani, que es uno de los inversores que más nos gustan, que dice que muchas veces no nos tenemos que enamorar de las acciones y que hay un momento en el que tenemos que saber separarnos de ella con facilidad. Y muy en la línea hay que comprar siendo romántico y vender siendo realista. Y esto lo que nos quiere decir es que muchas veces cuando ya tenemos una acción en cartera no nos tenemos que enamorar de ella. A lo mejor nos ha dado beneficios, pues ya nos los ha dado. ¿Los puede seguir dando? Da igual, ya ha llegado el precio objetivo. Vamos a venderla. Vamos a ser disciplinados con nuestra estrategia. Y muchas veces esto es uno de los grandes problemas que tenemos, que nos cuesta muchísimo deshacer algunas de las posiciones que tenemos en cartera. Muchas veces también porque nos sentimos identificados con el negocio, o porque, como decimos, pues me ha dado mucho éxito y la quiero mantener en la cartera. Entonces, bueno, pues intentemos evitar este sesgo teniendo una estrategia. Y luego, también relacionado con esto, con lo que estábamos diciendo anteriormente, con el sesgo de dotación, ya fíjate que Bedo dijo que era de necios confundir precio y valor y de forma un poco más elegante lo que decía Buffett es que el precio es lo que se paga y el valor es lo que se recibe. Y esto es otra de las cosas que muchas veces tampoco tenemos en cuenta. Al final el precio es algo que está cotizando algo en el mercado, pero el valor es el precio que debería tener. Y al final muchas veces lo que tenemos que hacer es analizar si efectivamente ese precio y ese valor pues están donde tienen que estar. Una acción tiene un precio superior al valor que de verdad tiene. Ahí es donde está la verdadera búsqueda de oportunidades. Y esto lo podemos ver de una manera bastante clara, por ejemplo, con el ejemplo de una camisa. Nosotros llevamos toda la temporada viendo una camisa que nos gusta un montón, pero es cara. Y llegan las rebajas, ¿qué hacemos? Nos la compramos. Pero esta filosofía no la estamos aplicando o la aplicamos muchas veces al mundo de la inversión. La camisa tiene la misma calidad, aunque esté rebajada. Y el comprador está contentísimo de haberla conseguido a mejor precio. ¿Por qué no hacemos esto con las acciones? Muchas veces cuando las acciones están muy baratas nos da miedo. Tenemos esa aversión a las pérdidas y no entramos en ella. La compramos cuando está en niveles muy elevados. Volvemos otra vez a repetir que esto es por el sesgo de aversión a las pérdidas y es muy importante intentar controlarlas porque es una de las principales causas de caídas en los mercados. Y luego, por último, lo que os queríamos comentar es que es muy importante no confundir volatilidad con riesgo. Si le preguntamos a los inversores cómo definirían la volatilidad, en una mayor parte de los casos nos van a decir que es una manera de medir el riesgo. Y no van del todo desencaminados, pero es muy importante tener en cuenta este matiz.
Porque, a ver, si nos preguntáramos qué es algo volátil es algo que cambia, que varía con mucha facilidad, que no es previsible. Y si estamos hablando de un activo financiero, al final decimos la volatilidad es la desviación estándar con respecto al precio medio. Bueno, pues está fenomenal, pero la volatilidad al final es una estadística. Se está midiendo numéricamente cómo se ha movido un precio y además cómo se ha movido en el pasado. Y entendemos que cuanto más volatilidad tiene un valor, pues es un valor que se mueve de una manera más rápida arriba y abajo y que por tanto tiene más riesgo. Y efectivamente, es cierto que muchas veces la volatilidad va unida con el riesgo, pero no siempre es así. Al final, la volatilidad nos da una información que nosotros podemos observar, lo podemos ver, pero no nos dice nada de qué ha generado esa volatilidad en el mercado. Y al final lo que decimos es que el verdadero riesgo está en lo que no podemos prever. Vamos a suponer una acción, ¿vale? Una compañía que no está experimentando cambios en su negocio. Siempre es igual. Tienes un negocio súper previsible y siempre tiene las mismas ganancias. ¿De verdad creéis que esta compañía tiene siempre la misma volatilidad en el mercado? Pues no, no lo tiene. Seguramente es distinta en función de las circunstancias del mercado. Y luego, por ejemplo, el VIX, que es el índice de volatilidad, hemos visto que se mueve. Y algunos podríais decir, sí, claro, se mueve en función de las circunstancias del mercado. Cuando hay mucha incertidumbre, sube. Pues a veces sí, a veces no. Hemos visto en esta última crisis que todavía estamos viviendo, hemos visto momentos en los que el VIX ha estado disparado y en la misma malísima situación hemos visto cómo el VIX ha estado bajando. Entonces, muchas veces es una medida correcta, pero no siempre tenemos que tomarla como cierta del todo. ¿Por qué? Porque al final el concepto de riesgo es muchísimo más difícil, es más complejo, es que no se puede reducir a un número. La volatilidad es algo estadístico, algo que describe, pero el riesgo es algo pues muchísimo más complicado y es muy difícil de medir. Otro ejemplo que, por ejemplo, podríamos poner, y lo vais a entender perfectamente, es asimilar el riesgo con la velocidad a la que estamos conduciendo. Si conduzco a 30, esto significa que no hay riesgo. Pues no, es verdad que a 30 tenemos menos riesgo. Pero si estamos conduciendo en dirección contraria o estamos conduciendo mientras estamos hablando por teléfono, pues aunque vayamos a 30, tenemos un riesgo importante. Y aquí, esto lo leí hace tiempo y me gustó mucho porque es una manera muy gráfica de explicarlo. Este pelícano va encima de un cocodrilo. Entonces, ¿por qué va encima del cocodrilo? Porque no es capaz de percibir el riesgo. Lo que él ha visto es que el cocodrilo se mueve despacito y es que los cocodrilos generalmente se mueven despacito. Entonces, como él ha visto que el cocodrilo es lento y es poco volátil, ha decidido que le cruce el río. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que está subestimando es la naturaleza del cocodrilo y que en un momento dado se puede dar la vuelta y pegarle un mordisco y comérselo vivo. Entonces, que muchas veces es importante tener en cuenta la volatilidad, pero que tenemos que ponerlo siempre en correlación con el riesgo. Una acción que todos los meses cae un 2% es una acción con volatilidad cero y riesgo tiene. Entonces, bueno, pues simplemente que lo tengáis en cuenta porque es importante a la hora de evaluar correctamente el riesgo. Pero lo más importante muchas veces es las cosas que no somos capaces de prever. Y lo dejamos aquí para después, el último día, entrar en los errores que nos faltan y los otros sesgos que se pueden cometer, que tienen que ver muchas veces con la percepción de la información o con la influencia que tiene el resto de la actuación del mercado en nosotros. Si tenéis alguna pregunta. Gracias, Lidia. Qué conferencia más interesante has transmitido. Sí, tenemos algunas. Tengo que rebuscarlas un poco entre las respuestas que hemos tenido, pero tenemos preguntas. Te comento, te traslado la primera. Pero es menos volátil. Las eléctricas o las utilities al final son menos arriesgadas que las tecnológicas, que son mucho más volátiles. Aquí es el ejemplo perfecto de lo que hemos visto en la última diapositiva. Al final es verdad que las utilities podríamos mirarlas y son menos volátiles, pero ¿tienen menos riesgo? Bueno, pues son riesgos distintos, porque, por ejemplo, las utilities son sectores altamente regulados y la regulación puede cambiar. No sé si se acuerdan a lo mejor los oyentes hace unos meses el jaleo que hubo con los posibles cambios de regulación.
o ahora cerramos las centrales nucleares, las utilities que tienen un montón de inversiones ahí las tienen que cerrar, se regula el precio de la luz y por tanto, es decir, hay un riesgo regulatorio, pero efectivamente este sería un caso clarísimo de disonancia entre la volatilidad y los riesgos, son riesgos regulatorios y evidentemente otros valores per se son más volátiles. ¿Qué nos ha pasado con PharmaMar esta semana? Pues que un día subió un 20% y me acuerdo que ese día, que fue ayer, por la tarde entramos en radio, que entramos todos los martes en radio y nos preguntaba la locutora, pero no se ha pasado de frenada un 20% si al final ni siquiera está todavía esto aprobado, está en estudio. Pues sí, efectivamente hay valores que en cuanto que tienen noticias de estas características suben un 20 o bajan un 20. Hay algunas compañías que de por sí son más volátiles. Perfecto, Vicky. Nos comenta también otro cliente que dice, una reflexión más bien, dice, cosa importante, tener una estrategia de inversión definida, cosa nada fácil. También tener una gran fortaleza mental y creer en ti mismo. El pasado año 2020, gran año para autoevaluarse, no es lo mismo leer teoría que sufrir en real. Totalmente cierto. Totalmente cierto. Pero muchas veces cuando hay una caída de mercado de estas características, muchas veces nosotros lo que decimos es, si alguien nos tuviera que preguntar por un consejo a la hora de invertir, o si alguien nos preguntara, ¿tú crees que mi cartera está bien constituida? Muchas veces le haríamos la pregunta esa tan sencilla de, ¿pero tú duermes bien por la noche? Si al final en estas caídas los inversores no duermen bien, es que posiblemente no tengan esa estrategia bien definida o no esté bien ajustado a sus pérdidas. Al final, que al inversor de largo plazo sabe que los mercados son cíclicos, que tardará más o menos en salir del ciclo, pero que va a salir. Entonces, pues evidentemente nadie pone en duda que vayamos a salir de la situación actual. Y además va a haber sectores que van a perder y sectores que van a ganar. Pero se nos va a olvidar, igual que se nos ha olvidado la crisis financiera, igual que se nos ha olvidado la crisis de los .com, y volveremos a repetir la historia. Entonces, muchas veces lo importante es tener esa estrategia y mantenerla. Si somos inversores de largo plazo, bueno, pues vamos a mantener ese plazo largo, que al final va a pasar. Y si al final estamos muy nerviosos por las caídas del corto plazo, a lo mejor es que no tendríamos que tener ese tipo de inversión. Eso es lo que nos tenemos que plantear. Pero es difícil, yo lo entiendo. Sí, sí, es lógico. Les ha gustado mucho la conferencia por los comentarios que nos están dejando. Genial conferencia, muy interesante todo lo que estoy escuchando. Enhorabuena, aplausos, genial, muchas gracias. Con lo cual te felicito, Vicky, porque en principio ha gustado mucho tu conferencia. Te traslado otra pregunta que nos dicen. ¿No se está dando en estos momentos una burbuja del libro en el mercado estadounidense? Da la impresión de que hay mucha codicia joven sin nociones de riesgo, llevando a este mercado a niveles de vértigo. Gracias, un saludo. Aquí podríamos tirar también de refranero popular, de frases populares. Una de ellas se le atribuye, unos dicen que es anónimo, otros se lo atribuyen a Rockefeller, y sin hacer, por supuesto, menosprecio de la profesión a la que se refiere la frase, que es cuando mi limpiabotas entra en bolsa, yo lo vendo todo. No hace referencia explícitamente a esa profesión, lo que hace referencia a que cuando hay gente que normalmente nunca ha invertido en bolsa y de repente te habla de bolsa, y cuando vas a cualquier sitio y la gente está hablando de bolsa, eso te da un tufillo a que hay una burbuja en el mercado, que puede haber una sobrevaloración, porque muchas veces la gente poco experimentada es la que entra ya en la parte final del ciclo. Por este riesgo, exactamente por lo que estamos comentando en esta sesión, por ese temor a perder la oportunidad. Como somos aversos al riesgo, a veces de forma equivocada, entendiendo equivocadamente ese riesgo, entramos tarde. Entonces, muchas veces es verdad que se puede estar formando una burbuja y la podemos detectar cuando empieza a entrar mucha gente que hasta hace un tiempo no estaba en esas bolsas. En cuanto al mercado estadounidense, es cierto que está a niveles máximos, pero el otro día, y qué pena porque no quiero dar ningún dato que no sea correcto, pero si me da tiempo y te quieren dejar el correo, lo intento buscar, era un análisis de cuántas acciones habían generado que el mercado estadounidense estuviese en máximos. Y al final era un número de acciones relativamente pequeño. Es decir, que ha estado liderada por unos sectores muy concretos, pero hay otros que se han quedado mucho más retrasados.
Y de hecho, pues por ejemplo, podríamos pensar, el año pasado, ahora mismo no tengo las estadísticas porque las saqué pero no hace demasiado tiempo. Podríamos pensar que el sector salud, con todo lo que ha pasado, ha brillado. Pues no ha brillado, se ha sostenido y es verdad que ha dado buenos resultados, pero no todo el sector ha dado buenos resultados. Es más, ha sido más bien discreto. Ha habido un repunte extraordinario de algunas tecnológicas y esto lo que hace es maquilla un poco al final el comportamiento. Todavía hay sectores que pueden tener un potencial alcista. Entonces, voy a ver si soy capaz de volver a encontrarlo porque es que daba números muy exactos. Un número X de acciones son las que han hecho que el mercado suba tanto en Estados Unidos. Perfecto, Vicky. Nos comenta otro cliente, ¿es útil fijar un porcentaje de ganancias y otro de pérdidas por defecto? ¿Cuál crees que sería el porcentaje adecuado? Esta pregunta es tan personal, nosotros siempre decimos, y ahí haciendo un poco honor a nuestro nombre, singular, nosotros decimos que cada cliente es singular y que debería haber tantas carteras como inversores haya, porque las particularidades de cada uno es que son un mundo. Es verdad que luego, por ejemplo, cuando se hacen carteras modelo, se tienen que estandarizar. Tenemos que tener pues una más, a lo mejor 5 o 3 en algunos casos, dependiendo, pues la más conservadora, la más arriesgada, una intermedia. Pero al final esto es muy particular. Lo que sí que es importante es que sea coherente. Entonces, a la hora de fijarse, uno de los problemas que tiene la gente cuando se tiene que fijar objetivos de pérdida de ganancia es que a veces no somos conscientes de cuánto me puede dar la bolsa. Y a veces tenemos ideas equivocadas. Que la bolsa de media da un 7. Estoy hablando en general, porque tendríamos que ver los mercados. Pero yo pensaba que mucho más, porque a lo mejor incluso mucho recordamos que llegamos a ver depósitos al 6%. Que la bolsa me da un 7 y hemos llegado a ver depósitos al 6, esto probablemente no vuelva. Pero la gente piensa que la bolsa a lo mejor da más. Claro, unos años da un 30 y un 25, pero otros años cae un 20. Entonces, es muy importante, antes de establecer los objetivos de ganancia y pérdida, hacer un pequeño comportamiento histórico de qué puedo esperar yo de las acciones. Hay uno de los aspectos que da muchísima frustración y es no saber qué puedes esperar de un determinado mercado o de un determinado tipo de activo. Entonces, para poner esos niveles, primero, estaría bien observar, oye, históricamente los bonos gobierno, ¿en qué rango se han movido? Porque ya me va a dar una idea, primero, de qué puedo esperar del activo. Y luego, en función de eso, saber cuál es mi umbral de sueño. ¿Con qué ganancia yo me siento cómodo? Entonces, si yo me siento cómodo con una ganancia del 10%, pues vamos a ponerla en el 10%. Pero otro será en el 8% y otro no le importará perder un 50%. Y todo lo que estamos contando, todo va ligado al final. Va ligado también con el concepto de utilidad. No es la misma utilidad el que está invirtiendo porque quiere mandar a su hijo a la universidad que el que está invirtiendo tiene la casa pagada, un sueldo estupendo, no tiene cargas familiares, no tiene hijos y a lo mejor lo que quiere es inversiones más arriesgadas, pues que le gustan, de jugar, buscar algunas opciones alternativas, intentar a lo mejor, yo que sé, conseguir mayores ganancias. Entonces no es lo mismo la utilidad para unos que para otros la inversión y por tanto no pueden ser los mismos los objetivos. Y en las ganancias lo mismo. ¿Cuánto quiero ganar yo? ¿Para mí un 7% es aceptable? Pues un 7. ¿Que sigo subiendo? Da igual. Es un 7, es mi estrategia. Con un 7 me salgo, porque no me tengo que enamorar de la acción. Fuera. Ya he llegado a mi objetivo. Busco otra. Perfecto. Otro cliente plantea, soy inversor a largo plazo y varias veces al día reviso la cotización de mi cartera. ¿Debería revisarlo con menos frecuencia por el bien de mi salud mental? Pues, o sea, sí, depende de cómo lo mires. Si lo miras con mucha angustia y hay que hace un rato que no lo veo, nosotros siempre recomendamos que las inversiones hay que seguirlas. Y hay inversiones que hay que seguir más. Si nos compramos pues como decimos, pues una compañía un poco más tranquila, pues a lo mejor no tenemos que estar mirándola todos los días. A lo mejor sí tenemos que estar pendientes, nos ponemos ahí un cheque para ver pues cuando publique resultados, ver cómo lo ha hecho y ver si efectivamente los fundamentos de la inversión siguen estando intactos, porque pueden cambiar. Si yo he invertido en una compañía que ha habido un hecho relevante, han cambiado los presupuestos. Oye, me interesa ya esta compañía, que la va a comprar a lo mejor una empresa extranjera, quiero seguir aquí, ¿no? Pues ahí nos tenemos que replantear. Entonces, va a depender también del tipo de inversión. Por ejemplo, si son productos de alto riesgo, nosotros recomendamos que se mire y se mire mucho. Pues productos que son más volátiles, productos apalancados, eso lo tenemos que mirar muchísimo más.
Otro cliente plantea burbuja inexplicable lo de GameStop, no visto hasta ahora. Sí, no lo he seguido yo mucho en el mercado, pero desde luego ha habido buen revuelo en el caso de, o sea, en el mercado americano. Al final, bueno, pues es un distribuidor de videojuegos, se ha disparado de forma espectacular, se achaca en gran medida a esos movimientos que han tenido los operadores. Hay hedge funds que han podido entrar en los mismos. Y en algunos casos, bueno, pues ha habido impacto importante. Perfecto, Vicky. Otras dos felicitaciones. Muy interesante la conferencia. Felicidades. Muchas gracias por la charla. Ha sido muy instructiva. Muchas gracias por transmitir estos mensajes positivos. Otra pregunta plantea un cliente. Buenas tardes. ¿Qué ratio mide la relación rentabilidad-riesgo y cómo compararlo? Pues, por ejemplo, uno que se suele utilizar bastante es el SARP. El SARP al final lo que nos hace es medir la rentabilidad en relación al riesgo y lo comparamos con un activo que no tiene riesgo. Esto se utiliza, por ejemplo, mucho en los fondos de inversión, porque al final muchas veces intentamos comparar por un lado la rentabilidad y por otro lado el riesgo, es un poco complicado. Entonces, pues muchas veces el ratio de SARP lo que nos hace es que nos mide la rentabilidad de un activo libre de riesgo, le restamos la rentabilidad que está teniendo mi activo y lo dividimos por la volatilidad. Y de este modo lo que nos dice es cómo estamos gestionando esa rentabilidad en relación al riesgo que estamos asumiendo. Entonces, pues, por ejemplo, este es un parámetro bastante aceptable. Perfecto. Nos plantea otro cliente. ¿Podría dar su opinión sobre las energías renovables? ¿Con cuál de ellas se quedaría? ¿Solar, hidráulica, eléctrica, eólica, hidrógeno? No soy experta en energías renovables. Sí que efectivamente hay algunas energías que llevan más tiempo con nosotros y otras que tienen un enorme potencial. Por ejemplo, dentro de la estrategia de inversión que nosotros tenemos en la casa, sí que estamos muy pendientes de todo lo que tiene que ver con hidrógeno, porque al final el hidrógeno lo que hace es desarrollar un sistema de energía complementario a través de esas baterías mixto y pensamos que tiene un potencial bastante importante y creemos que va a ser objeto de muchísimas inversiones. Entonces, en relación a las renovables en general, evidentemente es uno de los... Cuando estábamos en los peores momentos de la crisis y decían, ¿por qué ese sector se puede apostar en estos momentos en los que está todo con muchísimas dudas? Bueno, pues había algunos que parecía que iban a ser claros ganadores en cualquier escenario. Uno eran las infraestructuras y otro eran las energías renovables. En el caso de las infraestructuras, tanto los planes de estímulo en Estados Unidos como en el caso de Europa, iba a haber una cantidad destinada a infraestructuras. Así que parecía que de un modo u otro iban a estar absolutamente beneficiadas por estos planes. Y la otra eran las energías renovables. Podría haber un poco más de dudas en el caso de Estados Unidos porque aquí dependía mucho de qué iba a pasar, si iba a ganar Biden o iba a ganar Trump las elecciones. Una vez que ha ganado Biden, esta ecuación se nos despeja. Biden es un absoluto defensor de todo lo que tiene que ver con energías renovables. Y en el caso de Europa, evidentemente, también va a haber apoyo. Entonces, una de las partes de los planes de estímulos también van a ir destinados a este tipo de energías renovables. Y además nosotros esto sí que pensamos que es una tendencia, decíamos anteriormente, oye, los mercados caen, hay ciclos alcistas, bajistas, pero al final hay algunas tendencias que son imparables. Es decir, que va a haber un cuidado del medio ambiente y en general inversiones en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, esto es absolutamente incontestable. Que habrá épocas o habrá determinados gobiernos que sean más o menos proclives, pero esto es una tendencia que tiene que llegar para quedarse. Desde los países emergentes que están empezando a cobrar conciencia, evidentemente los países desarrollados que llevan también delantera y están poniendo en marcha muchísimos planes de estímulo. Entonces, al final todo va ligado. La urbanización de las ciudades, esto nos obliga a ser muchísimo más cuidadosos, cómo construimos las ciudades inteligentes, cómo intentamos conseguir movernos y vivir todos en estos espacios de una manera muchísimo más ecológica y más eficiente. Entonces, va a recibir inversión por muchísimas vías. Y como le decíamos, todo lo que tiene que ver con hidrógeno verde para el desarrollo de esas baterías mixtas, pensamos que es uno de los campos de los que se va a hablar mucho en los próximos meses.
Y hilando un poco con esto, nos preguntan también si crees que están sobrevaloradas las energías renovables. Pues, por ejemplo, si analizamos el mercado español, hay muchas, miramos los precios objetivos, en muchos casos es verdad que siempre se dice, bueno, pues es estupendo porque tiene una cartera de pedidos espectacular esta compañía, hay muchísima visibilidad en los resultados, pero está con unas valoraciones un poco exigentes. En el caso de algunas empresas, se han hecho unos planes estratégicos con unos escenarios bastante positivos. Entonces, en el momento en que no sean tan positivos o que no se vayan cumpliendo con las premisas, el miedo que puede dar es que algunos valores puedan estar algo sobrevalorados. Pero aún así, pues no son todos y nosotros sí que pensamos que, bueno, que todavía puede haber potencial alcista. Pero sí que seríamos cuidadosos con los niveles de entrada. Perfecto. Nos plantean información es poder. Se agradece vuestra información, grit and fair y coste de utilidad. En economía se usa la teoría de la utilidad marginal. Consigue equilibrio poco a poco. Os animamos a formarnos. Por ejemplo, el comportamiento sería alfa y beta en fondos, selecciones y comportamientos en cuartiles. Pero de no riesgo, ¿qué sería análisis interno del cliente? No he entendido muy bien la pregunta. A ver, te la repito si quieres. Información es poder, es poder. Se agradece vuestra información, grit and fear y coste de utilidad. En economía se usa la teoría de la utilidad marginal. Conseguir el equilibrio poco a poco. Os animamos a formarnos. Ejemplo de comportamiento sería alfa y beta en fondos, selecciones y comportamientos en cuartiles, pero de no riesgo, que sería análisis interno del cliente. No sé Vale. bien. Al final, alfa y beta se puede aplicar tanto a fondos de inversión como a cualquier otro tipo de inversión. Al final, y esto pues enlaza también un poco con el debate de gestión activa y pasiva. Cuando nosotros estamos hablando de beta, lo que estamos hablando son de determinados valores que se están comportando en línea con lo que se comporta el mercado. Podemos esperar que suban o bajen en la misma medida. Y cuando estamos hablando de alfa, estamos hablando de compañías o fondos de inversión, en este caso hablaba el cliente de fondos, que son capaces de aportar un plus por encima de las rentabilidades del mercado. Muchas veces, cuando estamos hablando de alfa, la gente piensa, no, alfa es cuando un determinado fondo de inversión tiene una rentabilidad por encima de la del mercado. Y esto no es verdad, porque muchas veces tenemos que pensar cuál es el objetivo. Y aquí volvemos a ligar con el riesgo. Muchas veces, alfa lo que nos aporta es qué parte de la rentabilidad del mercado no tiene que ver, o sea, de la rentabilidad de un fondo no tiene que ver con la rentabilidad del mercado. Y viene dada directamente por la gestión del gestor. Y muchas veces se puede quedar retrasado con respecto a la rentabilidad de un índice. Claro, en este caso, cuando baje, también voy a pedirle que haga lo mismo. Al final, alfa y beta tienen que ser dos conceptos que el cliente tiene que meter dentro de su ecuación a la hora de elegir inversiones. Hay clientes que quieren beta, que quieren estar expuestos al mercado y lo que hacen es comprarse productos de gestión pasiva. Aquellos que lo que intentan es encontrar un plus al mercado, pues lo que va a hacer va a ser buscar fondos que generen alfa. Y esto a su vez tiene otra serie de derivadas. Pues muchas veces los fondos que intentan generar alfa son fondos mucho más concentrados, con elecciones muchísimo más concretas por parte de los gestores. Y luego los cuartiles es otra manera interesante de evaluar el riesgo. Nosotros, al final, el cuartil lo que hace es coge un determinado universo de inversión y lo divide en 4. Pueden ser cuartiles deciles o percentiles. Y lo que hace es, los cuartiles lo divide en 4 y establece por rentabilidad dónde está ese determinado fondo de inversión, por ejemplo. Nosotros aquí siempre decimos que somos mucho más partidarios de fondos que sean consistentes en el tiempo que no los típicos fondos que pegan unos saltos que se van del primer cuartil al tercero. Y luego volvemos a decir lo mismo. Todas estas herramientas son útiles si las conocemos bien, pero también tenemos que no dejar que nos engañen. ¿Qué queremos decir con esto? Pues lo mismo. Muchas veces en una categoría hay cosas tan heterogéneas que es muy difícil compararlas. Yo prefiero un fondo que siempre se queda un poco más retrasadillo, pero cuando cae no cae tanto. Sé que nunca va a ser un primer cuartil, una primera fila, pero es que a lo mejor ni siquiera es su objetivo. Su objetivo es subir menos que el mercado y también caer menos que el mercado. Entonces, bueno, son herramientas todas que podemos usar, pero sabiendo bien su significado y cómo interpretarlas. Gracias, Vicky.
Nos plantea otro cliente, muy buena la conferencia, una pregunta. ¿Por qué cree que sigue produciéndose la lateralidad de Alibaba en estas últimas semanas si sigue aumentando las ventas, clientes, contratos con otras empresas y los fundamentales en general? Ya, pero al final está en un mercado que está en entredicho. Hay muchas tensiones comerciales y no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar. Entonces, bueno, pues esto es una de las incertidumbres que tiene el valor. Al final, bueno, pues es una plataforma de las más completas del mundo, pero es un consorcio privado chino. Y ya sabemos que, bueno, pues en muchos casos se está estudiando la posibilidad de introducir determinadas restricciones a determinadas compañías y, bueno, pues puede ser uno de los aspectos que esté pesando sobre la compañía. Perfecto. Nos plantean una última pregunta. Estoy interesado en saber, ¿el buscador de Singular Bank permite hacer búsquedas por sectores y además poner el filtro de SARP? Estamos pendientes de implementar un nuevo buscador. Entonces, ese nuevo buscador tendrá herramientas más avanzadas de búsqueda. Hoy por hoy no. Hoy por hoy se puede hacer búsquedas por rentabilidad y se pueden ordenar poniendo un rango de rentabilidad. Se puede hacer búsquedas por comisiones, se puede hacer búsquedas por distribución, acumulación. Tenemos un listado donde aparecen los fondos de gestión pasiva. Entonces, cuando pongamos en marcha el nuevo buscador, sí que será posible hacerlas, pues, por ejemplo, por área geográfica o, por ejemplo, buscar aquellos fondos de inversión que tienen exposición a un país o a una determinada compañía, lo que estábamos ahora mismo comentando. Pues quiero saber cuáles son los fondos que tienen más exposición a Alibaba. Pues lo puedo poner, pero todavía no está. Esperemos que sea muy prontito. Ahora. Te decía que nos había entrado una última pregunta, pero la estaba leyendo sin activar el micrófono por mi parte, por el error mío. Te la formulo si quieres y así dejamos respondido a este cliente también. Dice, buenas tardes. Desde el inicio de la pandemia en Estados Unidos se ha producido un boom de las acciones de compañías de alto crecimiento, muchas de ellas sin haber dado beneficio todavía. ¿Cree que seguirá esta tendencia o habrá una rotación de inversión hacia las empresas value, más castigadas durante la pandemia? Muchas gracias. Pues es que no ha sido solamente durante la pandemia, es que ya antes estábamos viendo durante muchísimo tiempo que las acciones de crecimiento estaban batiendo significativamente a las compañías de valor. Ya se estaba apreciando esa tendencia antes y efectivamente en la pandemia esto se ha acelerado. Pero sí que ha habido en la última parte un pequeño intento de volver hacia compañías de valor. Y hay una apuesta bastante clara por parte de muchos gestores que consideran que efectivamente en un momento dado tiene que volver a ver una reversión. Ha habido un hueco que ha sido máximo entre la valoración de las acciones de valor y las de crecimiento. Y sí que efectivamente hay también quien piensa, los que son inversores en valor siguen defendiéndolo. Siempre, la frase podría ser siempre tiene sentido invertir en valor, aunque es verdad que se han quedado rezagados. Esto no significa que no haya habido compañías de valor que no hayan tenido buen comportamiento, pero si miramos efectivamente el comportamiento de índices, pues los de crecimiento han subido muchísimo más. Pero sí que se está observando una cierta rotación hacia algunos sectores de valor. Perfecto, Vicky. Pues muchísimas gracias por la conferencia que nos has dado y las respuestas a los clientes, a todos ustedes, y agradecerles la presencia en esta conferencia y les emplazamos para la semana que viene la tercera parte de esta temática tan interesante. Les recuerdo simplemente la encuesta, por favor, y si no reciben por alguna razón la invitación para la siguiente sesión y quieren asistir, poniéndose en contacto con nuestro servicio de atención al cliente, les inscribirán sin ningún problema y podrán acceder. Muchas gracias por mi parte. Vicky, te dejo que te despidas. Pues muchísimas gracias a todos y si habéis repetido, pues espero poder veros la semana que viene y así completamos esta trilogía. Muchas gracias.